clonación? La clonación es el proceso por el cual se consiguen de forma asexual copias idénticas de un organismo, célula o molécula ya desarrollada. Existen distintas clasificaciones. En este documental desarrollaremos las dos últimas: clonación reproductiva y terapéutica. La clonación reproductiva es el procedimiento que permite crear un individuo idéntico a otro, es decir, con la misma información genética. Es un método de reproducción asexual, ya que no hay fertilización del óvulo por un espermatozoide, sino que es un método de reproducción artificial. Se basa en la transferencia nuclear con participación de dos células. La célula somática, que dona el núcleo con el material genético del individuo que se quiere clonar, y un óvulo al que se le extrae su propio núcleo y se reemplaza por el de la célula somática del individuo que queremos clonar. Luego, esta célula huevo o cigoto se introduce en el útero de una hembra, donde proseguirá su desarrollo embrionario hasta el nacimiento. La clonación terapéutica es una fase de un procedimiento conocido como transferencia de células somáticas. En este procedimiento se extrae el núcleo de un óvulo. El núcleo es el que contiene el material genético de un ser vivo, humano, animal, planta. Luego se toma una célula somática y se extrae el núcleo de esta célula. La célula somática se obtendría de un paciente que requiere un trasplante de célula madre para tratar una condición de salud o enfermedad. El núcleo que se extrae de la célula somática del paciente se inserta entonces en el óvulo, lo que equivale a un procedimiento de sustitución nuclear. El huevo o cigoto contiene ahora el material genético del paciente o las instrucciones genéticas. Se estimula el huevo o cigoto para que se divida y poco después forma una masa de células conocida como blastocisto. Este blastocisto contiene células madres. Estas células se estimulan para que se diferencien en las células requeridas para el tratamiento de la enfermedad, por ejemplo, células de la piel o células sanguíneas o células hepáticas. Estamos con el doctor Horacio Cejas, que nos va a responder algunas preguntas sobre la clonación. ¿Cuáles son los posibles errores e imperfecciones en el proceso de clonación? Hay varios, desde la interrupción del embarazo, del desarrollo del embrión, es el más común, muchísimos se pierden, digamos, en el desarrollo del embrión, como diferentes malformaciones que pueden llegar a ser desde genéticas hasta fenotípicas, digamos, malformación externa. Sí, hay muchos errores e imperfecciones, más que nada a nivel cómo se tiene que manipular fundamentalmente la información genética, ahí es donde puede producirse la clonación. Sabemos que hay dos tipos de clonación, la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. ¿Cuáles son básicamente las diferencias? Y las diferencias bien básicas es que la reproductiva estamos clonando un organismo completo. Y en la terapéutica solamente se está clonando tejidos que pueden llegar a servir en la parte terapéutica, sin el desarrollo del embrión. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Hablando de la clonación reproductiva, ¿cuáles serían sus ventajas o beneficios de esta? De la reproductiva se podría hablar como una ventaja de mantener, por ejemplo, las especies que están en vías de extinción. Entonces uno puede mantener una especie que en algún momento va a desaparecer y se puede mantener. Después mejorar la calidad, por ejemplo en referencia a los animales, la calidad de la carne y la cantidad de carne. Es decir, un animal que tiene más carne
para desarrollar más musculatura, va a ser, esas podrían ser las ventajas, ¿sí? Desventajas, ¿me habías preguntado? No, ventajas. Ventajas. ¿Qué consecuencias sociales podría traer la clonación El reproductiva? tema es el humano y que fundamentalmente tocaría con los temas éticos y todo de crear un ser igual a otro. Y ahí queda la parte moral y ética de cada uno. ¿Se tiene alguna seguridad sobre cómo podría evolucionar el clon fenotípica y genotípicamente en el lapso de unos años, teniendo en cuenta el ambiente en el que se encuentra? No. ¿Cuál es la evolución? No se sabe. Fehacientemente no, porque el medio ambiente va a modificar el desarrollo y la vida de este clon. Así que bueno, por eso tan definidamente no se puede definir. ¿Con qué fin cree que se clonaría a los humanos si esto fuera legal? ¿Qué opina al respecto? La parte moral y ética de cada uno. No me imagino cuál sería el fin de clonar una persona igual a otra. No me parece ético, pero bueno, sería con una idea como la verdad como se realiza con los animales, mejorar la raza, por lo cual eso no me parece ético, digamos, en ese momento. Con respecto a la clonación terapéutica, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esta? Las ventajas son que podemos llegar a curar enfermedades que hasta ahora son incurables, tipo el cáncer, las leucemias, quemaduras graves, porque como se pueden crear órganos, digamos, o parte de células, parte de grupos de células me refiero, entonces podríamos curar enfermedades. Y la desventaja es que bueno, para desarrollar estas células hay que interrumpir el crecimiento del embrión. Entonces, éticamente, desde el punto de vista religioso, trae sus inconvenientes. Además de conocer los aspectos biológicos sobre este tema, también nos interesó conocer desde el punto de vista religioso. Fue por eso que intentamos lograr una entrevista con los párrocos de nuestra ciudad de Capitán Sarmiento, pero por un motivo u otro no lo pudimos realizar. Fuimos a buscar ayuda a la iglesia San José, quien el padre, cuyo nombre voy a mantener reservado, nos atendió muy amablemente y dijo que la iglesia se oponía porque iba en contra de las leyes naturales y divinas de la Constitución. Él no podía afirmar porque iba en contra de las leyes del Vaticano, pero nos ofreció un escrito que leeré textualmente. La clonación de la estructura corpórea no se deriva necesariamente una perfecta identidad de la persona, entendida tanto en su realidad ontológica como psicológica. El alma espiritual, constitutivo esencial de cada sujeto perteneciente a la especie humana, es creada directamente por Dios y no puede ser engendrada por los padres, ni producida por la fecundación artificial, ni clonada. Además, el desarrollo psicológico, la cultura y el ambiente conducen siempre a personalidades muy diversas. Se trata de un hecho bien conocido entre los gemelos, cuya semejanza no significa identidad. Como en toda actividad artificial, se emula e imita lo que acontece en la naturaleza, pero a costa de olvidar que el hombre no se reduce a su componente biológico. Se alimenta la idea de que algunos hombres pueden tener un dominio total sobre la existencia de los demás, hasta el punto donde programar su identidad biológica, la cual, aunque no agota la identidad personal del hombre, caracterizada por el espíritu, es parte constitutiva de la misma. La clonación humana merece un juicio negativo también en relación a la dignidad de la persona clonada, que vendrá al mundo como copia, aunque sea solo la copia biológica de otro ser. En efecto, esta práctica propicia en un íntimo malestar en el clonado, cuya identidad psíquica corre serio peligro por la presencia real o incluso solo virtual de su otro. Impedir el nacimiento de un niño clonado permitiría de todos modos la clonación del embrión feto, implicando así la experimentación sobre embriones y fetos y exigiendo su supresión antes del nacimiento, lo cual lo manifiesta un proceso industrial y cruel respecto del ser humano. En
todo caso, dicha experimentación es inmoral por la arbitraria concepción del cuerpo humano, considerado definitivamente como una máquina compuesta por piezas, reducido a simple instrumento de investigación. El cuerpo humano es elemento integrante de la dignidad y de la identidad personal de cada uno. Es inmoral porque también el ser clonado es un hombre aunque sea en un estado embrional. El hombre, a quien Dios ha confiado todo lo creado, dándole libertad e inteligencia, no encuentra en una acción solamente los límites impuestos por la imposibilidad práctica, sino que él mismo en su discernimiento entre el bien y el mal. Debe saber trazar a sus propios confines. Una vez el hombre debe elegir. Tiene que decidir entre transformar la tecnología en un instrumento de liberación o convertirse en su esclavo, introduciendo nuevas formas de violencia y sufrimiento. La clonación humana se incluye en el proyecto del eugenismo, selección de los humanos más aptos en detrimento de los menos aptos, y por lo tanto está expuesta a todas las observaciones éticas que lo han expuesto ampliamente. Un embrión, aunque tenga pocas células, es persona. Hay vida desde la concepción, y si hay vida, hay persona humana. Juan Pablo II había condenado los experimentos con embriones, al afirmar que no hay hombre alguno ni autoridad humana que pueda disponer libremente y de manera liberada de una vida humana inocente. Lo más importante es reconocer que en el embrión hay vida y que esa vida se va desarrollando por un principio intrínseco, unitario y de actualización de sus propias capacidades. La Biblia como expresión de la palabra divina ha de ser considerada en su totalidad al mismo tiempo en su contexto. Por tanto, en los libros sagrados no hay referencias a prácticas o situaciones que son contemporáneas, pero sí podemos recurrir a dos cuestiones fundamentales. Uno, el modo de llegar a Dios acercándonos a la certeza de su existencia a partir de las cosas creadas por Él mismo. De la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a completar a su autor. Del libro de la sabiduría, capítulo 13,5. 2. Tener presente que es Dios quien creó todo de la nada. En el diálogo de una madre con su hijo pequeño escuchamos: te pido, hijo mío, que mirando al cielo y a la tierra, y en cuanto en ella, conozcas que de la nada hizo todo esto Dios, y así fue hecho el género humano. Segundo libro de Macabeos, capítulo 7,28. Respecto del alma, ya está claro que es única y dada por Dios a la persona. A modo de conclusión, cabe pensar si la clonación no sería una forma más esclavizante de la manipulación genética. En el proceso de clonación se pervierten las relaciones fundamentales de la persona humana, la filiación, la consanguinidad y el parentesco y la paternidad o maternidad. Es preciso subrayar una vez más la diferencia que existe entre la concepción de la vida con don de amor y la visión del ser humano considerado como un producto industrial. Frenar el proyecto de la clonación humana es un compromiso moral que debe traducirse en términos culturales, sociales y legislativos. En la clonación humana no se da la condición que es necesaria para una verdadera convivencia. Tratar al hombre siempre y en todos los casos como fin y como valor y nunca como un medio o un simple objeto. La imaginación popular y la aureola de la omnipotencia que acompaña a la clonación ha de ser al menos relativizadas. Soy Marcelo Fernández, soy abogado y fui convocado para hablar sobre el tema de la clonación. Bueno, según la ley, ¿es legal la clonación? No, la clonación, según la legislación argentina, hay un decreto, el decreto 200 del año 97, que prohíbe la clonación con respecto a seres humanos. Bueno, ¿por qué? La razón es por razones de bioética. Está señalada considerando el mismo decreto. ¿Se presentan algunas diferencias entre la clonación reproductiva y terapéutica? En la legislación argentina no, pero hay legislación supranacional de la Unión Europea y de la Organización de Naciones Unidas, en que hacen diferencia respecto de que en algunos casos está permitida la clonación terapéutica. Bueno, ¿qué artículos refieren a esta temática y de qué tratan? El artículo 1 del decreto mencionado es el que lo prohíbe. ¿Y existe alguna pena con respecto a la clonación? No existe. Habla solamente de la prohibición, pero no establece no es un delito penal la clonación.
¿Desde qué momento se considera un ser vivo capaz de adquirir derechos? Bueno, eso es todo un tema bastante nuevo y modificado recientemente, que se modificó el Código Civil. Antes el Código Civil exigía desde que haya vida en el seno materno, decía el ser persona, desde la concepción en el seno materno, decía el antiguo código. Ahora dice, el artículo primero del Código Civil, nueva redacción, dice, comienza la existencia de las personas, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Sacó el tema de que en el seno materno, como que tiene que estar en el cuerpo de la mujer. Ahora, eso abre toda una discusión respecto a la fertilización asistida, a la fertilización in vitro, todo ese tema. Bueno, muchas veces los avances científicos son acelerados y la ley va detrás de ellos. ¿Consideras que existen vacíos legales respecto a esta pena? Y normalmente el derecho lo que hace es normalizar conductas de los seres humanos. Y normalmente primero son los actos, primero se actúa, se piensa, se hace y después se legisla. Siempre va atrás, la legislación siempre va atrás de la actividad de los seres humanos.